Mi nombre es Briseida y nací en un lugar donde la tierra es colorada y la gente se acostumbra a vivir como si no pasara nada, aunque las cosas se estén pudriendo por dentro. Se llama El Roblar, pero nadie viene aquí a menos que se haya perdido o esté huyendo de algo. No hay señal, no hay médicos, y lo poco que llega de afuera se escapa más rápido que la sombra de una nube. Aquí, todo se guarda, todo se calla, hasta las paredes parecen mirar de reojo. Pero lo más extraño para muchos y perturbador para otros eran los llamados hijos de la cal. De chiquita, una cosa ya me parecía rara, aunque no sabía decir por qué. Había muchos niños albinos, no 2 ni 3, sino un montón. Piel blanca como la cal, cejas que no se veían, ojos de azul que parecía agua estancada. Algunos no hablaban casi nada, otros reían a deshoras sin motivo. Todos ellos nacidos aquí, de mujeres morenas como el maíz tostado, mujeres que no tenían marido, ni novio, ni explicación. Si alguien preguntaba, se encogían de hombros y decían que Dios así lo quiso. Una vez, en la primaria, pregunté si los hijos de la cal eran hermanos o algo así, porque muchos se parecían entre sí. La maestra me pegó con la regla y me mandó a rezar al rincón. Me acuerdo bien, porque cuando abrí la Biblia, una lagartija me cayó en la cabeza y todos se rieron. Pero los albinos no. Ellos solo me miraron, los ojos fijos, todos al mismo tiempo, como si supieran algo que yo no. Y saben, mi abuela decía que los hijos de la cal eran regalos de la tierra, pero se le quebraba la voz al decirlo. Y una vez, borracha de aguardiente, soltó otra cosa, que venían de abajo, de lo hondo, que eran hijos de la culebra blanca. Cuando le pregunté qué era eso, se puso pálida y me dijo que no volviera a repetir ese nombre, que eran cosas de viejas locas, pero la semilla ya estaba plantada. Con el tiempo, empecé a notar que las mujeres solteras desaparecían. No muchas, pero sí las suficientes como para que se notara si uno estaba atento. Una tía mía, Ernestina, se fue una noche y nunca regresó. Dijo que iba a buscar remedios al cerro, que le dolían los huesos, pero jamás volvió. Su cuarto quedó igualito, como esperando que alguien volviera a habitarlo. Su madre lloró un día entero y después no volvió a mencionar su nombre. Nadie hablaba de Ernestina, como si nunca hubiera existido. Y luego estaban los embarazos, mujeres que vivían solas, que no hablaban con nadie, de pronto se ponían panzonas. Una vecina, Luisa, juraba que era virgen, que no sabía cómo le crecía el vientre. Y los curas no venían desde hace años, así que nadie las juzgaba, pero sí las evitaban. Cuando nacía un albino más, todos se santiguaban bajito y seguían barriendo el patio, como si no lo hubieran visto. A mis 18 años, empecé a soñar cosas raras, no pesadillas, pero sí sueños que se sentían demasiado reales. Un hombre venía a verme por las noches. No se le veía bien la cara, pero era blanco, muy blanco. Me hablaba sin mover los labios. Su voz se metía directo en mi cabeza, como un pensamiento ajeno. Me decía que yo era especial, que pronto me iba a tocar. Una mañana, al despertar, tenía las piernas llenas de tierra roja, como si hubiera caminado por fuera. Le conté a mi hermana que dormía en la misma cama y me dijo que no me moví en toda la noche, pero tenía tierra hasta en las uñas de los pies.
Un día me armé de valor y le pregunté a don Cruz, el más viejo del pueblo, por la culebra blanca. Me miró fijo con unos ojos llorosos y amarillos y me dijo: no preguntes por eso, niña. Si la nombras, te escucha. A veces pienso que en ese momento ya me había escuchado, que ya había puesto sus ojos sobre mí. Y lo que vino después fue solo su forma de acercarse. Recuerdo bien que, para ese entonces, mi única amiga era Marisela, la hija de la partera. Era 4 años mayor que yo y tenía unas manos largas que siempre olían a hierbas amargas. Nos juntábamos los martes detrás del cementerio, donde nadie nos veía, y ella me enseñaba a leer las cartas con una baraja despintada que había robado en la cantina. Y una tarde de octubre, cuando el sol calentaba con ganas, Marisela llegó con los ojos hinchados de tanto llorar. Le temblaban los dedos al mezclar las cartas. Algo me visita en las noches, confesó sin mirarme. Se para junto a mi cama y respira como si tuviera el pecho lleno de agua. Le pregunté por qué no le decía a su madre. Se rió, pero sonó a llanto. Mamá ya sabe, es la tercera vez esta semana que amanezco con las piernas embarradas y abrió su blusa, justo para mostrar una mancha sobre las costillas. Dice que es el precio por lo que hizo mi abuela. Marisela desapareció 15 días después. Oficialmente, se fue a trabajar a una casa en la capital. Pero yo había visto su maleta bajo la cama cuando fui a buscar a su madre para el dolor de muelas. Empecé a hurgar donde no debía. En los cuadernos viejos de la escuela encontré 7 nombres de muchachas que se habían esfumado en los últimos 10 años. Todas entre 18 y 25. Todas morenas, todas solteras. 5 habían vuelto con un bebé albino en los brazos y la mirada perdida. Mi madre me atrapó una noche, sacando cuentas en un papel. Me arrancó la hoja de las manos y la quemó en el fogón, sin decir palabra. Pero cuando el reloj de la iglesia dio las 9 campanadas, me agarró de las greñas y me escupió al oído. Si sales después de esta hora, no vuelvas. Lo que ronda de noche no es cosa de mujeres vivas. Comunidad. A la tercera noche, empecé a oírlo. Un raspado lento bajo las tablas del piso, como si algo grande se arrastrara por el barro. Y al amanecer, encontré el primer rastro. 3 escamas blancas, del tamaño de uñas de pulgar, pegadas al marco de mi ventana. Las toqué y se deshicieron como polvo entre mis dedos. Marisela había descrito ese mismo polvo en su diario. Lo llamaba la sal de la culebra. Para ese momento, ya tenía muchas dudas, pues desde chica había escuchado las 9 campanadas. Repicaban los días que la noche era más negra de lo común. Y ese día, todos debíamos dormirnos temprano. Y recuerdo que mi mamá rezaba para que amanezca más rápido. Yo solo sabía que era el aviso de la iglesia para que ningún alma cometa el error de salir de su hogar. Pero nadie me decía por qué. Así como tampoco nadie quería hablar de la culebra blanca, qué era o qué significaba. Y yo solo intuía que debía ser algo malo. Los ruidos bajo mi casa no me dejaban dormir. Cada noche era peor. Ya no eran solo raspaduras, sino golpes sordos, como si algo estuviera empujando desde abajo. Las escamas blancas aparecían cada mañana, más grande, como si lo que fuera que me acechaba estuviera mudando la piel.
Fue entonces que decidí hacer algo para conocer lo que todo el pueblo estaba ocultando. Y para eso, debí acudir de nueva cuenta con el hombre más viejo del lugar, Don Cruz. El viejo era conocido por su debilidad por el ron. Gasté los últimos pesos que me quedaban en una botella de Bacardí barato, la misma que siempre veía en sus manos los domingos, cuando bebía sentado en la puerta de su casa, como si el alcohol fuese agua. «Si esto no funciona», murmuré, mientras caminaba hacia su casa con la botella escondida. «Tendré que ir directamente a la iglesia». Pero la idea de acercarme a ese lugar de noche me hacía temblar las rodillas. Don Cruz abrió la puerta antes de que yo terminara de tocar. Parecía haber envejecido 10 años desde la última vez que lo vi. Sus ojos amarillos se clavaron en el bulto que llevaba. «¿Qué quieres, chamaca?», gruñó, pero su voz no tenía fuerza. «La verdad», respondí. «¿Otra vez vienes a chingarme el día? Le diré a tu madre que te ponga a trabajar el campo para que tengas algo más interesante por hacer, en vez de estar molestando», dijo el viejo malhumorado, al tiempo que estaba a punto de cerrar su vieja puerta en mis narices. Apuradamente saqué la botella y se la mostré sin decir nada. El cambio en su expresión fue instantáneo, una mezcla de hambre y vergüenza. Miró hacia ambos lados de la calle antes de hacerme pasar. «Estás jugando con fuego», bramó mientras cerraba la puerta con llave. «Pero si es mi última borrachera, al menos que sea buena». Serví el primer trago y lo vi transformarse. Sus hombros se relajaron, las arrugas de su frente se suavizaron, y para el tercer vaso empezó a hablar. «Las campanadas», dijo, mirando el líquido como si contuviera respuestas. Empezó en el 39, el año en que la culebra se llevó a 3 mujeres en una semana. Le serví más. Al principio, creímos que era una bestia normal. Mandamos a los hombres más fuertes a cazarla. Volvieron, cambiados, pálidos, con los ojos sensibles a la luz. «¿Qué tiene que ver la iglesia?», pregunté, conteniendo el temblor en mis manos. Y Don Cruz soltó una risa amarga. «El túnel. El maldito túnel que el padre Mendoza hizo cavar para llevar el agua bendita a los campos». Bebió un trago largo. «Conecta directamente con la cripta, con su nido». Un golpe repentino en la pared nos hizo saltar. No vino de afuera, sino de adentro de la casa, como si algo se hubiera movido entre las paredes. Don Cruz se persignó. «Ya está aquí». Su voz era apenas un susurro. «Te olió desde que llegaste. Huele la sangre joven». Otro golpe, más fuerte. Esta vez, seguido por un sonido que no era humano. Un silbido prolongado, como aire escapando de un pulmón perforado. El viejo me agarró del brazo con una fuerza inesperada. «Corre, niña, y no mires atrás». Pero cuando me levanté, la puerta principal ya estaba abierta, y en el marco, algo brillaba bajo la luz de la luna. Escamas. Corrí como una loca por las calles del pueblo, sintiendo que cada sombra me alcanzaba. Cuando llegué a mi casa, jadeando, mi madre estaba sentada a la mesa con una expresión que nunca la había visto. No se sorprendió al verme entrar despavorida. «Ya sabía que irías con él», dijo, sin levantar la voz, como si estuviera anunciando que llovería.
El pavor me heló la sangre. No era pregunta, era una afirmación. Mi madre tomó un sorbo de café frío antes de continuar. Su voz sonaba mecánica, como si recitara algo aprendido hace mucho tiempo. La culebra no es un animal, hija. Es algo más viejo. Algo que estaba aquí antes de que construyeran el pueblo. Cuando levantaron la iglesia, la encontraron dormida bajo la tierra. El padre Mendoza pensó que podrían controlarla. Mis manos temblaban tanto que tuve que sentarme. Sin embargo, por azares del destino, se descubrió que mientras la serpiente estuviera satisfecha, los cultivos, los animales, la gente, todos estaban bien. Era como si el pueblo cayera en un estado de gracia, y por eso es que decidimos mantenerla allí, debajo de la iglesia, alimentándola a cambio de su bendición, si es que se le puede llamar así. Pero como todo, esto tuvo un precio horrible. Al principio, solo le daban animales. Continuó, vacas, caballos. Pero con los años, dejó de ser suficiente. Los cultivos se marchitaban, los pozos se secaban, hasta que un invierno, cuando ya no quedaba nada que darle, aceptaron lo inevitable. ¿Qué hicieron?, logré preguntar, aunque ya sabía la respuesta. Mi madre me miró directamente a los ojos por primera vez en años. Le dieron mujeres. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Fuera, el viento golpeó contra las ventanas como queriendo entrar. Durante un tiempo funcionó. Susurró. Las cosechas volvieron. El agua era dulce otra vez. Pero luego, la gente empezó a olvidar, a negarse a entregar a sus hijas, y la culebra se enfureció. Señaló hacia la ventana, en dirección a la iglesia. El padre Mendoza descubrió algo antes de morir. Cuando la culebra empieza a gritar como hombre en vez de sisear, es porque saldrá a cazar. Las campanadas no son para protegernos, son para avisarnos que esa noche toca esconderse. Detrás de ella, mi hermana menor se aferraba a su falda, y cuando la luz de la luna iluminó su rostro, vi que sus ojos ya no eran los mismos de siempre. Eran pálidos, vidriosos, como los de los niños albinos. Tienes que entender, hija. Mi madre apretó mi mano con una fuerza que me dolió. No tenemos elección. La tierra es estéril desde hace años. Los pozos se secan. Si no le damos lo que pide, el pueblo entero desaparecerá. Y bueno, esa noche, mientras fingía dormir, escuché a mi madre susurrar en la cocina con alguien más. Sí, ella es la siguiente. Está lista. Al día siguiente, encontré todas las ventanas de la casa selladas con sal y hierbas, y en la puerta de mi habitación, una mancha blanca, como si alguien hubiera apoyado una mano empolvada contra la madera. Traté de ignorar todo eso y me dispuse a marcharme a la escuela. Entonces vi un grupo de gente arremolinada en la puerta de casa de Don Cruz. Cuando me dieron la noticia, sentí un frío helado recorrerme el cuerpo. El viejo yacía en el patio de su casa, con la garganta abierta de oreja a oreja. No parecía una herida hecha con cuchillo, sino con garras. Lo más horrible, ni siquiera la expresión de terror congelada en su rostro.
Eran las escamas, docenas de ellas, incrustadas en su piel como si se hubiera revolcado en ellas, algunas todavía húmedas, brillando bajo el sol de la mañana. Cuando llegó el alguacil, un hombre que apenas sabía escribir su nombre, no hizo preguntas, solo miró el cuerpo, luego me miró a mí y susurró algo que me dejó más helada que el cadáver. Hablaste de más, viejo. Mientras ayudaban a cargar el cuerpo, noté algo que los demás no vieron, o quizás sí lo vieron, pero prefirieron ignorarlo. Las huellas. No eran de pies humanos, eran largas, como si algo pesado se hubiera arrastrado desde el cuerpo hasta la cerca, y más allá, en dirección a mi casa. Esa tarde, mientras el pueblo fingía llorar a Don Cruz, mi madre me entregó un vestido blanco. Póntelo esta noche, dijo, evitando mi mirada. Es tradición. No hizo falta preguntar para qué. Las mujeres del pueblo empezaron a llegar al atardecer, trayendo velas y flores marchitas. Nadie dijo una palabra, pero sus ojos hablaban por ellas. Eres la próxima ofrenda. El vestido blanco me quemaba la piel. Las mujeres del pueblo me habían arrastrado hasta la entrada del túnel bajo la iglesia, con una bolsa cubriendo mi cabeza. Prepárenla, ordenó la voz ronca del alguacil. Sentí manos ásperas atando mis pies. Mi madre estaba entre ellas. Lo sabía por el sonido de sus llaves colgando del cinturón. Madre, logré sollozar bajo la bolsa. Un susurro cerca de mi oído. Cuando cuenta hasta 3, corre hacia los matorrales del cerro. No entendí, hasta que sus dedos encontraron los míos en la oscuridad y depositaron algo frío y metálico. Era un encendedor. 1. Cortó las ataduras de mis pies. 2. Sus manos tiraron de la bolsa. 3. En ese instante, varios petardos estallaron y fuegos artificiales se alzaron en el cielo. La gente del pueblo se desconcertó, pues a la culebra no le gustaba el ruido. Luego, entre la confusión, mi madre me empujó hacia la oscuridad y una chica salió corriendo desde la muchedumbre. Tenía un vestido igual al mío. Se trataba de mi hermana, aunque, salvo mi madre y yo, nadie más se percató. Escapa, me dijo. El caos estalló y aproveché para correr. Mi madre se plantó frente al túnel con los brazos extendidos, su silueta blanca cortando el camino, mientras los hombres del pueblo se debatían entre la rabia y la indecisión. Algunos pateaban la tierra con furia, otros intercambiaban miradas nerviosas sin atreverse a avanzar. Y entre la multitud, los niños albinos emergían lentamente, sus cabezas con ese movimiento que yo reconocía demasiado bien, sus narices pálidas palpando el aire, como si pudieran seguirme más allá de lo que los ojos humanos alcanzaban. No miré atrás cuando los primeros alaridos comenzaron. El cerro estaba más lejos de lo que recordaba. Los matorrales me arañaban las piernas mientras los gritos me perseguían. Padre tiene hambre, decían los albinos. Regresa, Briseida, decían los hombres del pueblo para sacrificarme. Al voltear, vi figuras pálidas moviéndose entre los árboles, como si se trataran de monos que por ratos corrían en sus 4 extremidades, demasiado rápidos. Saqué mi encendedor y jugué mi última carta. Prendí los pastos secos y el fuego no tardó en extenderse. Los albinos se detuvieron al borde del incendio. No gritaban, reían. Igual volverás,
dijo el más pequeño mientras las llamas le chamuscaban los pies descalzos. Después de eso, huí hacia la carretera, donde un trailero se apiadó de mí y me llevó hasta la ciudad más próxima. Hice 3 meses, alejada de todo. Había logrado encontrar trabajo y diario lloraba, pidiéndole a Dios por el bien de mi mamá y mis 2 hermanas. Pero ¿saben? Un día, cuando comenzaba a sentirme mejor, unos mareos me hicieron acudir al hospital. El médico de la ciudad movía su linterna de lado a lado, frente a mis ojos. Vaya, presión baja, temperatura corporal de 34 grados. ¿Segura que no consume nada extraño? Porque de lo contrario, está usted embarazada, dijo. En ese momento mi mundo entero se derrumbó. No era posible. Nunca había tenido relaciones con nadie. Para descartar, programaron un ultrasonido. Y este mostró algo que hizo temblar la mano del doctor. El feto, sus latidos son de 200 por minuto. Eso no es normal, dijo con horror. En la pantalla, la silueta se retorció demasiado rápido para ser humana. Y esa noche, soñé con el túnel bajo la iglesia. Mi madre estaba allí, pero ahora su piel brillaba con escamas húmedas. No huiste, me dijo con la voz del hombre pálido. Solo nos diste más terreno para cazar. Ahora tengo miedo. Una criatura crece en mi vientre y sé que es la semilla de la culebra blanca, pero no sé qué pueda pasar. Ahora no estoy en el pueblo y temo el hecho de haber traído una maldición a la ciudad. Si este relato te gustó, te invito a que te suscribas, le des manita arriba y lo compartas con tus amigos y tus seres queridos. Te agradezco mucho por llegar hasta aquí y te invito a que me pongas en los comentarios si alguna vez has escuchado un relato como este o si alguna vez habías oído de esta leyenda.